Todavía resuenan los ecos del ambiente de la etapa de ayer en las cuestas del Monte Oiz. Los corredores recibieron el aplauso del público durante todo el recorrido, desde la salida en Guecho hasta la meta, pero fue en el Monte Oiz, envueltos en la niebla, donde más notaron el ánimo de la afición vasca. Y el pelotón agradeció el apoyo recibido desde los arcenes de la carretera. Los corredores del Euskadi Murias, Gary Bravo y Aritz Baues, por ejemplo, llegaron a meta con ikurriñas en mano. El campeón del mundo Peter Sagan dejó boquiabiertos a los seguidores que se acercaron a las faldas del Oiz de esta manera, haciendo el caballito en plena subida. Las imágenes de final de etapa han dejado impresionados a los ciclistas y así lo han manifestado en sus mensajes. Entre otros, Alejandro Valverde agradecía en Twitter el apoyo de la afición. Beñat Intxausti hacía otro tanto diciendo además que son los mejores y que a los ciclistas se les puso la piel de gallina. El equipo Euskadi Murias lo denomina el rugido del Oiz. El belga Maxime Monfort dice que son los mejores seguidores que ha visto nunca. Impresionante. Para Van der Sande, la afición vasca ha vuelto a demostrar por qué es la mejor. Luis Ángel Maté también la califica como la mejor del mundo. Laurent Deplus se declara enamorado de la afición vasca. Y Alexandre Genies dice que los seguidores se merecen tener un equipo World Tour.